La nueva película de los Cuatro Fantásticos ha llegado a los cines y ha sido mayormente bien recibida por audiencia y críticos. Después de 3 adaptaciones cuando menos mediocres, Marvel Studios nos trajo a las salas una reimaginación de la primera familia de Marvel. Una reimaginación que no se avergüenza de sus orígenes en las páginas de los cómics. Es colorida, es cursi, es optimista. Ha quedado ya muy atrás la época en la que los estudios hollywoodenses podían salirse con la suya a la hora de descartar por completo la importancia del material de origen cuando están adaptando una propiedad intelectual. El ejemplo más claro de esta nueva doctrina sería la película de Sonic el Erizo, que después de sacar su primer avance, el estudio fue prácticamente víctima de ciberbullying masivo con objeto de que cambiaran el diseño del protagonista a uno más parecido al personaje de los videojuegos. Y tuvieron éxito. Ya no estamos en la época Resident Evil en la que podías hacer una adaptación del juego de zombies que no tuviera nada que ver con la original y la gente aún así iba a verlos y estaba entretenida. No. Vivimos en la época de The Last of Us, en la que para hacer una adaptación a live action haces recreaciones panel por panel de las secuencias. Si hay una franquicia que vivió este cambio generacional de cómo se hacían adaptaciones, fue el MCU, el universo cinematográfico de Marvel. La cosa es que su caso, desde el principio, ha sido un poco más complicado. Hubo una idea, llamada la Iniciativa Vengadores. La idea era reunir a un grupo de personajes excepcionales, para ver si podían convertirse en algo más, para ver si podían funcionar en conjunto cuando los necesitáramos, para pelear las batallas que nosotros nunca podríamos, y hacer mucho puto dinero. Eso era probablemente lo que Kevin Feige y Jon Favreau tenían en mente a la hora de plantear los cimientos de lo que sería, sin exagerar, una verdadera revolución para el mundo del cine. Los 90s e inicios de los 2000s probaron que existía una audiencia confiable para las adaptaciones de cómics a la gran pantalla. Ghost Rider, Daredevil, Blade, Batman, Superman, ¿todas eran exitazos? No, la fórmula del cine de superhéroes seguía lejos de estar descifrada. Pero los cómics, de donde provenían estas historias de superhéroes, tenían un área de potencial gigantesca que seguía sin ser explorada en el cine. Interconectividad. En las adaptaciones de superhéroes antes del 2008, cada héroe que surgía era el primero en su mundo. Una anomalía. Una excepción. Desde Batman Begins hasta Garfield, parecía que el único camino para hacer adaptaciones de cómics era preguntar ¿cómo sería este personaje en el mundo real? Pero Marvel Studios preguntó ¿cómo sería que individuos superpoderosos y vigilantes enmascarados fuera el mundo? ¿Qué pasaría si apostamos a películas donde todos estos personajes comparten un mismo espacio y tiempo? Y a la verga, estos cabrones tenían algo valioso entre manos. No eran los únicos a quienes se les había ocurrido, por supuesto. George Miller, director de Mad Max, ya desarrollaba una película de la Liga de la Justicia por la misma época, pero el proyecto nunca llegó a nada. Y Universal Pictures hizo a sus monstruos clásicos hacer crossovers desde los 40s. Sí, eso pasó. Pero con la rápida evolución de las imágenes generadas con computadoras, CGI, y más de 60 años de historias ya publicadas y listas para adaptarse, abrían las puertas para ejecutar la idea de un universo de crossovers en un nivel completamente nuevo. Y a los ejecutivos se les empieza a p***ar y la maquinita de dinero comienza a hacer ruido. ¡Sí! Esto es perfecto. Podemos hacer las películas del universo Marvel. Será igual que las caricaturas. Tendremos a Spider-Man interpretado por DiCaprio siendo mejor amigo de la Antorcha Humana y a Hulk haciendo fuercitas con la mole, Wolverine peleando junto al Capitán América en la Segunda Guerra Mundial, al Profesor Javier y Magneto fusionándose en un mismo ente llamado Onslaught tan poderoso que haga que los X-Men, los Cuatro Fantásticos y los Vengadores tengan que aliarse para detenerlo. Va a ser genial, ¿verdad? Como ya sabrán, incluso hoy, en pleno 2025, eso nunca ha pasado. Y ni siquiera por esta falta de respeto al material de origen que mencionaba al principio. El caso es, como dije, más complicado. Algunos de ustedes ya lo saben, pero para los que no, la década de los 90s no era un buen momento para hacer Marvel. Años de crisis financiera y un aparente estancamiento de los cómics de superhéroes convencionales llevaron a la compañía al borde de la bancarrota. Estaban tan mal que lo único que salvó a la compañía de desaparecer fueron sus derechos fílmicos. Así fue como Marvel terminó vendiendo los derechos de quienes tenían autorización de hacer películas de sus héroes más conocidos, sus propiedades más lucrativas. Así fue como los derechos fílmicos de Spider-Man cayeron en manos de Sony, los de Hulk en manos de Universal, los de los X-Men y los Cuatro Fantásticos en los de 20th Century Fox. Y era doloroso. Tienen que entender que para el fan de los cómics y las caricaturas ver estos personajes interactuar era tan natural como respirar. Pero para los ejecutivos, las personas tomando las decisiones en los estudios, legalmente un crossover entre los Cuatro Fantásticos y los Vengadores sonaba tan impensable como un crossover entre Shrek y Destino Final. No iba a pasar. Así que a la hora de ejecutar la idea de un universo compartido, Marvel Studios le tuvo que rascar al bote de los juguetes hasta el fondo. Lo que encontraron
Iron Man, Capitán América y Thor. Claro, hoy en día estos son de los personajes mejor y más ampliamente reconocidos internacionalmente, pero en ese entonces, iniciar con estos tres era como decir que los pilares de tu universo cinematográfico iban a ser Power Man, Iron Fist y Joe. Un crossover que unos años después sí intentaron porque todos querían un gran evento crossover al estilo Marvel, incluso Marvel. ¿Por qué? Porque pinches funcionó. Contra todo pronóstico, aunque no realmente, mediante una combinación de secuencias de acción excepcionales, alto uso de CGI, buenas actuaciones y una incapacidad de tomarse las cosas en serio, lo lograron. Éxito tras éxito, el MCU era alabado por críticos y audiencias en general. Y esto nos trajo el status quo de los 2010, donde los Vengadores estaban por un lado, Spider-Man estaba por otro, los Cuatro Fantásticos estaban en otro universo y los X-Men estaban en otro universo, lo cual es medio estúpido si me lo preguntas a mí, porque los tenía la misma compañía. Y todos querían lo que tenía Marvel. No solo los estudios que tenían los otros héroes, estoy hablando de todos. Desde DC Comics hasta el universo cinematográfico de Mis Reyes contra Godines. ¿Sí eso es algo? Entonces, ¿qué pasó? ¿Acaso entramos en una nueva época dorada del cine en la que todos los estrenos ofrecían una puerta de entrada a mundos complejos e interconectados de personajes fantásticos compartiendo un mismo firmamento? Pues pregúntenle a... o a... Oh my God, Nick. Jen. o a... The hierarchy of power in the DC universe is about to change. Miren, era una mala idea pretender hacer todo un universo cinematográfico de villanos de Spider-Man sin Spider-Man, pero DC, ellos podían poner a cualquier personaje sobre el tablero y aún así cagarla tan mal es vergonzoso. Así que no tuvimos ningún caso de éxito de algún estudio que haya logrado hacer el truco de los universos compartidos como Marvel. Con tal vez una excepción, pero estas solamente se ponen peor con cada entrega que sale. La última estuvo cool. Los estudios querían lo que solo Marvel tenía. Y como dicen, si no puedes contra ellos, úneteles. Fue un jueves. Yo tenía 15 años. Mi mamá se encontraba sentada al filo de la cama, viendo la tele y planchando ropa. Y yo tenía mis audífonos y estaba viendo videos en YouTube. Y me apareció. Marvel acababa de subir un segundo trailer de Capitán América, Civil War. Fue un avance, se revelaban momentos emocionantes, se esclarecía más cómo se iba a desarrollar el conflicto titular, pero todavía se dejaba como espacio para la expectativa y la duda. Y luego llega ese momento final. Y... no hay palabras para describir la emoción, la dicha. Yo al principio creí que me habían estafado, que me había metido a un trailer hecho por algún fan, o que ese apartado final era algo que había hecho así alguien con un disfraz como este frente a una pantalla verde. Lo repetí decenas de veces. No podía creerlo. Era algo con lo que había soñado mucho tiempo. Fue mágico y fue importante porque significaba que las barreras legales, las disputas por los derechos fílmicos, la burocracia podía superarse. Y como buen fanboy empecé de intenso a publicar como loco lo emocionado que estaba de saber que el hijo pródigo había regresado. Había algo que se sentía tan correcto acerca de tener a Spider-Man en el MCU. Y hoy en día, 9 años, 6 apariciones y 3 películas después, como alguien que lleva dentro del mundo de los cómics desde siempre, lo sostengo. Y créanme, vi la trilogía de Raimi cuando recién salieron. Vi ambas películas de Amazing Spider-Man en su fin de semana de estreno. Todas las disfruté mucho. Pero como alguien que lleva leyendo a este personaje desde que aprendí a leer, Tom Holland es mi Spider-Man. La forma en la que Peter se siente como un insecto en un mundo de gigantes, pero continúa haciendo su mejor esfuerzo por hacer lo correcto,
para mí funciona. Marvel Studios decidió saltarse la historia de origen del personaje, en parte porque su origen ya era bastante conocido, pero también porque el Hombre Araña no era el primer superhumano en este mundo. Cuando tienes a supersoldados resucitados, monstruos gigantes verdes y literalmente dioses mitológicos salvando la ciudad, una araña radioactiva mordiendo a un adolescente dándole superpoderes ya es la clase de mierda que alguien en el MCU podría vivir y aceptar. Mucha crítica se ha hecho ya acerca de la dependencia que esta versión del personaje parece tener con otros héroes, pero para mí se siente como una adaptación de Avenging Spider-Man, pero en un universo donde Peter es el héroe más joven de Nueva York, en un mundo donde la presencia de superhéroes es la regla y no una excepción, ¿saben? O sea, la premisa del MCU. Esta nueva iteración del personaje mezclaba aspectos clásicos, como el hecho de que el personaje genuinamente se sentía y actuaba como un adolescente, o el hecho de que sus dramas personales pesaban igual o más que sus actos superheroicos, pero sabiendo tomar cautelosas desviaciones del material de origen para contar historias nuevas y adaptarse al marco del MCU. La nueva visión artística se sentía respetuosa con el legado del personaje, aunque no pretendiera ser una copia calca de los cómics, siendo lo suficientemente fiel como para reconocer inequívocamente al personaje, pero adaptado lo suficiente para encajar en las condiciones dadas de este mundo. Un posible marco de referencia acerca de cómo se podía introducir a los otros personajes de Marvel si algún día los derechos eran cedidos por los estudios que los custodiaban. Este día llegaría más pronto de lo que nos habíamos imaginado, porque en vez de llegar a un acuerdo entre ambas compañías para compartir a los personajes como sucedió con Sony, por las mismas épocas de Avengers Endgame, Disney saltó directamente al paso de adquirir 20th Century Fox en su totalidad, haciéndose con la licencia de cientos de personajes y franquicias, incluyendo los X-Men y los Cuatro Fantásticos. Gran victoria para los fans o aterradora jugada monopólica, la realidad es que Disney finalmente había completado el set de juguetes y prácticamente todas las posibilidades de historias adaptables de los cómics se habían desbloqueado. La cosa es que eso sucedió en 2019 y seguimos esperando. Y ya sé lo que van a decir. ¿Qué? No seguimos esperando. Ya vimos a personajes de los X-Men y de los Cuatro Fantásticos en el MCU. Más o menos. A lo que respondo sí. ¿Por qué? ¿Por qué más o menos? Porque sí, es verdad, tuvimos a Quicksilver regresando en WandaVision, interpretado por Evan Peters, del universo de Fox. Y sí, era solo un chiste de penes. Y tuvimos a Patrick Stewart regresando como el profesor Javier en Multiverse of Madness, pero no es del mismo universo que las películas de Fox. Y también regresa Reed Richards, Mr. Fantastic. ¿Regresa Ian Crawford? No. ¿Miles Teller? No, este sí es un recast, es John Krasinski. No mames. Pero es algo de solo una vez y se muere y no va a regresar. ¿Qué? Oh, ¿pero viste The Marvels? ¿Viste regresa? ¿Y si es de qué? ¿De la Tierra principal? No, es el del universo de Fox. No sé, ¿lo es? Ah, pero vamos a hacer Deadpool 3 y la TVA aparece. Oh, no mames. Claro, sí, tiene todo el sentido, va a estar claro. En Deadpool 2, Wade utiliza los viajes en el tiempo por motivos personales y comienza a alterar la realidad, así que tiene que venir la TVA para corregirlo. No vamos a usar eso. O sea, sí pasó, pero se ignora. Pero Wolverine regresa. Ok, eso es emocionante, no me malentiendas, pero Wolverine está muerto. Logan de James Mangold es una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos, precisamente porque Logan se muere, cierra su arco. Sí, no te preocupes, es un Wolverine de otro universo. Entonces es un recast. No, es Hugh Jackman otra vez. Ok, entonces, pero es como que Deadpool busca una versión de Wolverine que esté en su prime, ¿sabes? Un mutante verdaderamente súper poderoso que lo ayude en su nueva aventura. No, o sea, es como un Wolverine retirado, algo viejo. Está deprimido por la muerte de los X-Men y como que sus garras ya no le salen chido. Como estaba en Logan. Supongo. Ok, pero dijiste que la TVA aparece. ¿Ellos qué van a hacer? ¿O qué? Pues el universo de Deadpool se está muriendo, así que lo mandan a él y a Wolverine, a el basurero del multiverso que vimos en Loki, y ahí se encuentran con personajes de sagas pasadas, de películas viejas de Marvel. Oh, ok, eso está muy cool. Y al final, ¿qué? ¿Los personajes de las películas anteriores y Deadpool se traspasan a la tierra del MCU o...? No, logran rescatar la línea temporal de Deadpool y ahí se quedan, Deadpool y Wolverine. Cosa que la muerte de Wolverine del universo de Fox como que se deshace. Y Kamala Khan es mutante ahora, se me olvidó decirte. ¿Por qué?
No sé. Oye, me parece que hay una falta severa de dirección con esto de introducir a los Cuatro Fantásticos y a los X-Men. ¿Disculpa? Sí, es que como que hacen avances de que se vienen las versiones nuevas, pero como que no se comprometen a eso y luego traen de vuelta a actores de sagas pasadas, pero tampoco se comprometen con eso al 100, así que... Ok, mira, eso es muy insultante, ¿sí? ¿Quieres versiones nuevas? Te vamos a dar tus versiones nuevas. Mira, va a haber una nueva película de los Cuatro Fantásticos. ¿De verdad? Nuevo cast, nuevo director, nuevo todo. Mira, ¿te acuerdas de la chica esa que aparece en The Crown? Ella va a ser la Mujer Invisible. Y del güey tarado de The Bear, él va a ser la Mole. Ok. Eddie de Stranger Things va a ser nuestro Johnny Storm. ¡Genial! Y Reed Richards lo va a hacer Pedro Pascal. Esto va a estar bien cabrón, es lo que el universo necesitaba. Ya, no, van a ser de otro universo. ¡Pero qué carajo! Ok, lo admito. Tal vez ese diálogo de mí mismo con un hombre de paja fue un poco exagerado, pero resumió mis ansiedades y mis frustraciones con estas películas desde hace varios años, así que fue catártico. Bien, no es una declaración controversial decir que el MCU no es lo que era antes. Muchísimas personas han comentado ya que después de Avengers Endgame se siente como que hay algo fundamental que falta. Y se le ha atribuido distintos factores. Priorizar cantidad antes que calidad, a una fatiga general de las audiencias ante el género de superhéroes, a la inclusión forzada. Y hay un nivel de verdad en todo eso. Incluso en lo de la inclusión forzada. Cuando logras ver más allá de aquellos que dicen eso, solo son gente muy racista. Pero los dos factores que al menos a mí me parecen definitivos acerca del declive del MCU son sus malos hábitos y el tiempo desperdiciado. ¿A qué me refiero con esto? Desmenuzemos. Volvamos a la película de los Cuatro Fantásticos. Mis amigos saben que sigo estas franquicias de cerca, así que un par de ellos se me acercaron para preguntarme cuál había sido mi opinión acerca de la última película. En resumen, mi opinión es que está bien. Es la mejor adaptación que este equipo haya tenido en la gran pantalla, aunque eso no sea mucho decir. Es divertida, es emocionante y logra trasladar aspectos clave del cómic a live action, como la dinámica familiar y que los Cuatro Fantásticos, además de ser protectores del mundo, son exploradores y científicos constantemente empujando el desarrollo de la raza humana hacia adelante. No solo en lo científico, sino también en lo social. Todo esto es genial. Mi problema vino con la escena postcréditos. Spoilers de First Steps, aunque no realmente no es nada acerca de la trama principal y un poco ese es el problema. La escena postcréditos de la película es Susan Storm, que está leyéndole un cuento a su hijo Franklin. Susan se levanta a tomar otro libro para leerle. Escucha un extraño ruido en la sala y cuando regresa al sillón observa una figura encapuchada de color verde oscuro arrodillado ante su hijo, sosteniendo una máscara de metal en la mano. Y eso es todo. Más o menos. Miren, entiendo que es importante que estas películas funcionen antes como historias autoconclusivas que piezas de un rompecabezas que solo sirvan para promocionar y adelantar futuros proyectos. Pero queda solo una película antes de Avengers Doomsday y es Spider-Man Brand New Day. Ni siquiera se suponía que esa se estrenara antes. Coño de la madre. Miren, este es el primer video ensayo que hago en un muy buen rato, así como de este tipo para YouTube. No soy un experto, pero así como un pequeño tip para los que también hagan videos así. Carguen los micrófonos antes de empezar a grabar, porque si no te tienes que detener en medio del asunto y es un poco más complicado. Aún es muy incierto cómo es que todo el rompecabezas va a tener sentido. Lo peor de todo es que esta no es una sensación nueva. La fase 4 y 5 después de todo se supone que serían la saga del multiverso. Y aún así el multiverso, el concepto, ha continuado siendo presentado de formas distintas conforme se estrenan los proyectos, pero sin establecer ninguno como un camino definitivo. Loki, What If, No Way Home, Multiverse of Madness, The Marvels, Deadpool and Wolverine, incluso Spider-Verse, que se confirmó en la última que sí se desarrolla en el mismo multiverso. Todas presentan el concepto del multiverso con reglas y funcionamientos muy distintos. ¿Cómo se viaja por el multiverso? Depende de quién le preguntes. ¿Por qué se muere un universo? ¿Es por usar magia negra? ¿O porque alguien en específico se muera? ¿O porque alguien en específico no se muera? Cada vez que un grupo de personajes descubre que hay un multiverso y no se trabaja con nada de lo que se ha establecido previamente, se siente como que estamos de vuelta en primera base. El concepto de multiverso, para este punto, parece solo un tema, una palabra clave que los escritores tenían que incluir en el guión sin tener realmente ninguna idea de qué se estrenaría antes o qué sucedería después. ¿Pueden creer que los escritores de Multiverse of Madness no sabían cómo terminaba WandaVision? Si puedo señalar algo en específico que el MCU ha perdido en sus últimas dos fases, ha sido esta sensación de los fans,
de sentir que eras recompensado por poner atención, de que las migajas que se iban dejando, que la mayoría podía ignorar, de hecho sí terminaban llegando a algún lado. Y hoy en día, con First Steps ya en los cines y sin ningún puente claro acerca de cómo se desarrollarán los eventos de Avengers Doomsday, se siente como que están improvisando. Y lo que mis amigos me respondieron ante esto fue: pues sí. Resulta que soy el único a quien le molesta que hagan eso. O sea, a ver, con la noticia de que Doomsday ya se encuentra en filmaciones, a pesar de que no tengan un guión terminado, mucha gente lo toma esto como un claro indicativo de que la calidad de la película va a ser deficiente. En respuesta a esto, mucha gente salió a recordarnos que esta no es la primera vez que una superproducción de Marvel, ni de Hollywood en general, hace esto. Recientemente vi un streamer una entrevista de Jeff Bridges en el programa de Simon Stern, contando acerca de cómo él, Jon Favreau y Robert Downey Jr. ideaban las líneas y las interacciones entre sus personajes el día de filmación en Iron Man 1, con todo el crew ya listo para rodar, desde Iron Man hasta Thunderbolts. Si vemos la historia del estudio, avanzar con las historias sin un plan bien definido pareciera no ser una excepción, sino un hábito. Yo diría un mal hábito, porque véanlo así: si tienes un lienzo limpio, un universo nuevo e inexplorado, cualquier manchón de pintura que hagas sin ver es un elemento que agrega color y posibilidades nuevas. Es perfectamente posible que des con una pieza interesante de ver, con varias manchas de colores que lanzaste sin saber bien dónde iban a caer. El problema es que esto solo es sostenible hasta cierto punto. Mientras más pinturas tengas involucradas, mientras más manchas hagas sin saber dónde van a caer, más difícil es hacer que combinen con las figuras que ya tenías antes. Lo que habías pintado antes parece ir perdiendo presencia. La complejidad se vuelve ruido. Hasta que, si tu universo es completamente nuevo, solo decir que algo existe a veces puede ser suficiente para presentarlo, porque no hay elementos previamente establecidos que nos digan lo contrario. Antes, el solo mencionar el término Infinity Stones era suficiente indicio para que nos imagináramos a dónde nos iba a llevar la historia. Y había suficiente espacio en blanco para definir los detalles luego. Hoy en día, decenas de proyectos después, y cuando estás intentando construir probablemente el crossover de mayor escala en la historia del cine, aunque Space Jam es bastante grande y Space Jam 2 es... Mostrar una nave o la espalda de un villano en una escena postcréditos no es suficiente. No son cimientos lo suficientemente sólidos para justificar un evento de esa magnitud. Rodar estas películas sin un guión y desarrollar un universo sin un plan terminado es un mal hábito, con el que Marvel se ha podido escabullir antes. Pero con su universo complejizándose y con la buena fe de las audiencias disminuyendo, puede que Doomsday sea verdaderamente cuando ya no puedan salirse con la suya. La segunda clave, y volviendo verdaderamente al tema que le da como su título al video, puede sonar más rudo y probablemente mucha gente va a estar en desacuerdo conmigo, pero piénselo un momento. ¿Realmente necesitábamos traer de vuelta a tantos actores pasados? Recuerdo cómo la comunidad se volvió loca en línea la primera vez que vimos a Quicksilver regresar en WandaVision. Recuerdo igualmente el impacto que causó ver a Patrick Stewart de regreso como el profesor Javier en Multiverse of Madness. Incluso una película que no fue bien recibida como The Marvels generó emoción al colocar a Beast de... ¿cómo se llama el señor? God, fuck. Kelsey Grammer, así se llama. Pero sin desarrollo ni justificación, se vuelve muy aparente lo que es un truco. Y uno barato. Bueno, tal vez no es exactamente barato, pero pues es un truco. Y es bajo. Y me sorprende que les haya funcionado tantas veces. Después de cómo acabó ese universo, después de la última película, ni siquiera te acuerdas cuál fue. Fue Dark Phoenix. Y fue terrible. No, espera. Disculpen, la última fue New Mutants. Sí, eso está mejor. Año con año, Marvel continuaba sacando proyectos que traían algún nivel de duda acerca de su estado como franquicia y la calidad de sus producciones. Pero continuaban recurriendo a hacer cameos previamente pensados como imposibles para al menos obtener una reacción positiva del público. Casi como diciendo, aguántenos tantito con esos proyectos que ya vienen los X-Men, ¿eh? Si después de años estos personajes por fin estaban disponibles,
¿por qué no dedicar las siguientes fases después de Endgame a los X-Men y a los Cuatro Fantásticos? Lo entiendo, Marvel no iba simplemente a soltar los arcos que tenía por concluir de los personajes que ya había antes de la adquisición de Fox, pero continuó rascando el fondo del barril por personajes secundarios y terciarios, apostándole a que todos tendrían el efecto Guardianes de la Galaxia. Creo que fue ingenuo y un gran desorden de prioridades. Algunos podrían argumentar que los X-Men y los Cuatro Fantásticos son nombres muy grandes y mundos muy grandes, que introducirlos al MCU tomaría múltiples años y múltiples proyectos. Pero los derechos fílmicos están en la casa desde 2019 y su siguiente gran crossover se retrasó hasta 2027. 8 años de diferencia. Para comparar, ese es el tiempo que hubo entre Iron Man y Civil War. Entiendo que la primera película después de Endgame no iba a ser los nuevos X-Men. Lo que no entiendo es por qué no de la misma manera en la que se usaron shows y películas como Hawkeye y como Black Panther 2 para introducir a personajes como Riri Williams y Echo, que eventualmente tendrían sus propios proyectos. No se usó nada de esto para introducir a la primera familia o a los mutantes de este universo. No los del universo 828, sino del 19999, porque no es la Tierra 616, por favor, no le digan así. Que se tuvieran los derechos de uso de estos personajes desde 2019, pero que retrasaran su introducción y dedicaran tanto dinero y esfuerzos para producir cosas como Eternals, Secret Invasion y Quantumania, es una pérdida de tiempo. Pero bueno, de nada sirve lamentarse por lo que no fue. Es claro que Marvel está apostando a los X-Men y a los Cuatro Fantásticos como personajes de otros universos para su próximo gran evento, Secret Wars. Lo cual hasta cierto punto tiene sentido. El cómic de 2015 precisamente abre con un enfrentamiento entre la Tierra 616 y la Tierra Ultimate para salvar su mundo de las circuncisiones, peleando para evitar la destrucción de su mundo ante las incursiones. Algo que muy probablemente van a querer replicar con los personajes del universo de Fox. Por más que, insisto, creo que les faltan muchos elementos claves que introducir y presentar antes de llegar ahí. Pero bueno, además, Secret Wars de Jonathan Hickman termina con el universo principal restaurándose a una versión similar de lo que era antes, pero con personajes nuevos, integrándose a la continuidad como Miles Morales. Un análogo de esto en las películas podría venir en forma de un reboot completo, un reinicio total. Lo cual, si bien puede que sea la movida más arriesgada probablemente de su historia, creo que sería lo mejor. Un nuevo comienzo, en el que por fin, después de años de espera, años de batallas legales y retrasos y 1001 universos alternos, el universo Marvel sea en el cine lo que siempre debió ser. Un patio de juegos para la imaginación. Una casa de las ideas. Un lienzo en blanco que puede ser pintado con cualquier color, en el que las posibilidades son infinitas.